Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito, porque hoy les traigo un tema que está que arde, un tema que involucra a dos bombones turcos, a dos estrellas que nos roban el aliento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar sobre esa pregunta que hizo explotar a Can Yaman, y, ¡ay, Dios mío! La pierna impactante de Demet. Prepárense porque esto promete y mucho. Vamos a desentrañar el drama, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la belleza. Pero antes de que empecemos con el drama y los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les tengo información fresca, análisis detallados y, por supuesto, mucho chismecito del mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que no lo duden, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Por qué digo que Can explotó? Pues bien, todo comenzó con una entrevista a una simple pregunta, que al parecer tocó una fibra sensible en nuestro galán turco. Pero antes de entrar en los detalles de la pregunta que encendió la mecha, vamos a recordar un poquito el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no lo sepan, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Y amigos, la química entre ellos era explosiva. Seamos sinceros, eran una pareja que nos hacía suspirar, que nos hacía creer en el amor a primera vista. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla. Y claro, con tanta chispa en pantalla, los rumores de romance en la vida real no se hicieron esperar. Hubo muchísimos rumores, fotos, comentarios, todo indicaba que algo más estaba pasando entre ellos. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos y los fans obviamente enloquecieron. Querían que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, como suele suceder en estos casos, las redes sociales y la prensa comenzaron a especular, a preguntar, a indagar. Los fans ansiosos por saber comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, buscando pistas, buscando señales. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, se lanzaron a la caza de la primicia. Y ahí es donde entramos al meollo del asunto, una pregunta específica que al parecer, a Can Yaman no le hizo ninguna gracia. Resulta que en una entrevista, le preguntaron a Can sobre su relación con Demet. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Los fans, la prensa, todos querían saber. Todos querían saber si ese amor que veían en la pantalla era real, si había algo más que una simple amistad. Pero la pregunta que hizo explotar a Can, la que lo hizo reaccionar, iba un poco más allá. La pregunta en esencia insinuaba si él se había aprovechado de Demet, si había habido algún tipo de, digamos, desigualdad en la relación, ya sea dentro o fuera del set. Imagínense la situación. Imagínense la incomodidad, la presión. Es como si te acusaran de algo que no has hecho, de algo que te ofende profundamente. La pregunta, formulada con astucia y quizás con cierta malicia, pretendía indagar en posibles abusos de poder, en posibles situaciones de acoso, en una supuesta manipulación. Era una pregunta que de alguna manera, ponía en duda la integridad de Can y la de la propia relación que había mantenido con Demet. Era una pregunta que sin duda buscaba generar controversia, generar morbo y por supuesto generar clics. ¿Cómo reaccionó Can? Pues, para sorpresa de muchos, no se quedó callado. De hecho, respondió con firmeza y digamos con un poco de indignación. Se notaba que la pregunta le había molestado muchísimo. Defendió a Demet, defendió su profesionalismo, y negó rotundamente cualquier insinuación de ese tipo. Su respuesta fue clara y contundente: Demet es una gran profesional, una gran compañera y una gran persona. Jamás me aprovecharía de ella ni permitiría que nadie lo hiciera. Y, claro, esto generó aún más debate. ¿Por qué tanta reacción? ¿Qué había detrás de esa pregunta? ¿Realmente pasó algo entre ellos? La reacción de Can, aunque comprensible, encendió aún más la llama de la especulación. ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Por qué esa defensa tan apasionada? ¿Acaso la pregunta había tocado una herida abierta?
¿Había algo que ocultar? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis minuciosos de cada palabra, de cada gesto de Khan. Los fans, divididos entre la admiración y la suspicacia, debatían sin descanso. La prensa, por su parte, no tardó en capitalizar la situación, alimentando el fuego con nuevos rumores y con titulares sensacionalistas. Y aquí es donde entramos en el terreno. No de la especulación, de los rumores, y de los famosos detalles jugosos. Mucho se ha hablado sobre posibles conflictos entre ellos después del final de Pájaro Soñador. Se dice que en algún momento la relación se enfrió, que hubo tensiones, que quizás no quedaron en los mejores términos. Se habla de celos, de egos, de diferencias irreconciliables. Se rumorea que después del éxito arrollador de la serie, cada uno tomó caminos separados, buscando nuevos proyectos, buscando nuevas oportunidades. Se dice que en ese proceso se distanciaron, se enfriaron las relaciones, y que finalmente dejaron de hablarse. Algunos rumores sugieren que la fama y el éxito, tan repentinos como intensos, pudieron haber afectado la dinámica entre ellos. La presión mediática, la vorágine de eventos, entrevistas y compromisos, la incesante atención de los fans, pudieron haberles generado estrés y conflictos. La competencia por el estrellato, la ambición por destacar, pudieron haber erosionado la amistad y el cariño que en un principio los unía. Otros rumores apuntan a diferencias en la forma de afrontar la fama y el éxito. Se dice que Khan, con su personalidad enérgica y extrovertida, se sintió abrumado por la atención mediática y por la persecución constante de los paparazzi. Se dice que Demet, por su parte, con su carácter más reservado y discreto, prefirió mantener un perfil más bajo y proteger su vida privada. Estas diferencias, sumadas a otras posibles fricciones, pudieron haber generado desencuentros y distanciamientos. Lo cierto es que, a pesar de todo, la admiración del público por esta pareja es innegable. Y es que, seamos honestos, ¿quién no soñó con un amor como el de Khan y Demet en Pájaro Soñador? Su química, su complicidad, sus miradas, ¡ay, qué nostalgia! Eran la pareja perfecta en la pantalla, y muchos deseaban que lo fueran también en la vida real. Su historia de amor, con sus idas y venidas, con sus momentos de felicidad y de tristeza, con sus risas y sus lágrimas, nos cautivó a todos. Y es que independientemente de lo que haya pasado en su vida personal, como actores, son impecables. Su talento, su profesionalismo y su entrega a sus personajes son innegables. La serie Pájaro Soñador fue un fenómeno de masas, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Khan, un fotógrafo rebelde y apasionado, y de Sanem, una joven soñadora y romántica, nos atrapó desde el primer capítulo. La trama, llena de enredos, de humor, de romance y de drama, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la química entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto que convirtió a la serie en un éxito sin precedentes. La serie nos recordaba que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos recordaba que a veces el amor puede ser complicado, que puede haber obstáculos y dificultades, pero que al final, el amor verdadero siempre triunfa. La serie nos enseñó a soñar, a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a luchar por lo que queremos. Pero esperen, que aún hay más. Porque si estamos hablando de Demet Özdemir, no podemos dejar de mencionar su pierna impactante. Sí, amigos, la actriz turca es conocida por su belleza, su estilo y, por supuesto, por su espectacular figura. Y en muchas ocasiones, la hemos visto lucir outfits que resaltan precisamente sus piernas. Y, Dios mío, qué piernas. Demet, como muchas otras actrices, sabe cómo sacar provecho de su físico. No teme mostrarse sensual, elegante y siempre impecable. Y sus piernas, sin duda, son uno de sus mayores atributos. Ya sea con vestidos cortos, faldas, o incluso con pantalones ajustados, Demet siempre encuentra la manera de lucir espectacular. Y no solo eso, sino que lo hace con mucha clase y naturalidad. Su estilo es inconfundible, su elegancia es innata y su belleza es deslumbrante. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer con estilo. Sabe cómo vestirse, cómo posar y cómo proyectar una imagen impecable. Su armario es la envidia de muchas mujeres, y sus looks siempre son comentados y admirados. Sus elecciones de moda son variadas y siempre acertadas, desde outfits casuales y relajados hasta vestidos de gala espectaculares. Siempre encuentra la manera de lucir fabulosa y de resaltar sus mejores atributos.
Demet es una inspiración para muchas mujeres. Nos demuestra que se puede ser bella, talentosa y exitosa sin renunciar a la elegancia y a la naturalidad. Nos demuestra que la confianza en uno mismo es la clave para brillar y para conquistar el mundo. Demet nos enseña a aceptarnos tal y como somos, a amar nuestro cuerpo y a sentirnos orgullosas de nuestra belleza. Y es que, más allá de su belleza física, lo que realmente hace que Demet brille es su talento. Es una actriz talentosa, que se entrega a sus personajes y que sabe cómo conectar con el público. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad y su carisma son innegables. Demet es una actriz que se crece ante los retos, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Su pasión por la actuación, su dedicación y su profesionalismo son admirables. Y claro, su belleza es un plus, pero no lo es todo. Su talento es lo que realmente la hace brillar. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes. Ha pasado por la comedia, el drama, el romance y la acción, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier género. Su talento le ha valido numerosos premios y reconocimientos, y ha sido elogiada por la crítica y por el público. Demet es una actriz que no deja indiferente a nadie, y que siempre sorprende con sus interpretaciones. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, la pregunta que hizo explotar a Can Yaman, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué lecciones podemos extraer de este drama? En primer lugar, podemos concluir que el mundo del espectáculo es un terreno fértil para la especulación y los rumores. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans juegan un papel importante en la creación y difusión de información, a menudo sin verificar. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. En segundo lugar, podemos aprender que la privacidad es un bien preciado, y que las celebridades tienen derecho a proteger su vida personal. Los actores y actrices son personas con sentimientos y emociones, y no deben ser juzgados ni criticados por sus decisiones personales. Es importante respetar su intimidad y no invadir su espacio. En tercer lugar, podemos reflexionar sobre la importancia de la amistad y el compañerismo en el trabajo. Las relaciones laborales pueden ser complicadas, y es fundamental mantener una actitud profesional y respetuosa. Es importante valorar a los compañeros de trabajo y crear un ambiente de colaboración y de apoyo. En cuarto lugar, podemos reconocer el talento y la profesionalidad de Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de las especulaciones y los rumores, ambos son dos actores excepcionales, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Su química en Pájaro Soñador fue mágica, y su interpretación nos conmovió y nos emocionó a todos. En definitiva, lo que podemos concluir de todo esto es que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, especulaciones y, a veces, de verdaderas polémicas. Y por supuesto que no todo lo que vemos es lo que parece. Pero lo que sí es cierto, es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que nos han regalado momentos inolvidables y que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, siempre serán recordados por su química en Pájaro Soñador. Su legado como pareja en la pantalla es innegable, y su trabajo ha marcado un hito en la historia de las novelas turcas. Así que, amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó saber un poco más sobre este tema candente? ¿Qué opinan ustedes sobre la pregunta que enfadó a Can? ¿Creen que la respuesta de Can fue la correcta? ¿Y sobre la pierna impactante de Demet? ¿Qué opinan sobre su estilo y su belleza? ¿Creen que Demet es una inspiración para otras mujeres? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido que les ofrezco. No duden en expresar sus ideas, sus sugerencias y sus críticas constructivas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, en lo más importante, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Aquí siempre encontrarán lo último del mundo de las novelas turcas y mucho más. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré explorando los secretos y las curiosidades de sus actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo. Su presencia en mi canal es muy valiosa y me motiva a seguir creando contenido de calidad.
Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao, ciao.